Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este su programa Podcast de Ciencia. El día de hoy me siento muy acompañado por mis compañeros Darlene Encarnación, Tracy del Jesús, Génesis Matos, Dewis Vázquez, Valerín Laureano y un servidor quien les habla, Anthony Restituyo. El día de hoy venimos con un tema muy interesante e importante, ya que juega un papel fundamental en nuestra salud y en las funciones de nuestro cuerpo. Se trata del tema de los carbohidratos, un tema que es muy poco conocido. Quizás si tú le preguntas a una persona en la calle qué son los carbohidratos, te va a decir que son alimentos como la papa, la yuca, el arroz, la leche, los cereales, entre otros. Pero no te va a dar un enfoque profundizado en este tema. Antes de entrar en materia, yo quería dar una pequeña introducción, ya que los carbohidratos pertenecen a un grupo grande que se llama las biomoléculas. Entonces, yo quería comenzar por ahí para que las personas vayan cogiendo el hilo del asunto. Entonces, las biomoléculas son todas las moléculas que conforman a los seres vivos y son esenciales ya que presentan una serie de funciones, no solamente en nosotros los seres humanos, sino también en plantas y animales. Sus principales funciones son las de formar tejidos, proporcionar energía, transmitir información hereditaria, entre otros. Tienen una fórmula molecular de CH2 y ON. Ahora sí, podemos empezar con el tema de los carbohidratos. Son moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y constituyen una de las principales fuentes de energía para el cuerpo, principalmente para el cerebro y los músculos. Quizás se estén preguntando de dónde proviene esta palabra, ya que proviene del hecho histórico de que el primer carbohidrato que se obtuvo, que fue la glucosa, se pensaba que solamente estaba conformada por carbono e hidrógeno, y por eso se le puso el nombre de hidrato de carbono o carbohidrato. Pero luego, conforme pasó el tiempo, fueron haciendo más investigaciones y se llevó a cabo de que también tenía oxígeno. Algunas personas quisieron quitarle el nombre de carbohidrato, otros empezaron a llamarle azúcares, aunque hoy en día se puede llamar de las dos formas, carbohidratos o azúcares. No hay ningún problema con su nombre. Entre las principales funciones, producen energía cuando el cuerpo la necesita y también energía de reserva que se acumula en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. También participan en la estructura celular, pero principalmente en las plantas. Los carbohidratos se clasifican dependiendo de las unidades sacarídicas que contengan, o sea, de cuántos tipos de carbohidratos tienen en su estructura. Tenemos a los monosacáridos que están formados por un solo tipo de carbohidrato, por ejemplo, la glucosa o la fructosa. Tenemos los disacáridos que están formados por la unión de dos carbohidratos diferentes. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que es la azúcar de mesa, que se forma por la unión de una glucosa unida a una fructosa. Tenemos los polisacáridos, que son uniones de dos o más tipos de carbohidratos. Se dice que pueden ser uniones de 3 a 10. Y tenemos los oligosacáridos, que es cuando se forman polímeros, o sea, se juntan carbohidratos de una misma especie
para formar una cadena larga o un polímero. Por ejemplo, tenemos el almidón que se forma, eh, hace un polímero y forma el glucógeno, y tenemos la glucosa que se forma un polímero de ella que se llama celulosa. Un dato interesante es que las plantas verdes mayormente, tienen la capacidad de formar sus propios carbohidratos mediante la fotosíntesis, que es un proceso muy complejo donde las plantas obtienen la energía del sol y la mezclan con el CO2 del aire y el agua, formando así la glucosa, y ellos la guardan en forma de celulosa, que es básicamente la producción de su propio alimento. Los seres humanos, nosotros no tenemos esa capacidad de poder producir nuestros propios carbohidratos. Por eso nos vamos hacia la opción de consumir alimentos que contengan almidón, que ese es un tipo de carbohidrato que sí podemos ingerir. Nosotros no podemos ingerir la celulosa, por eso es que hay animales, por ejemplo las vacas, que pueden comer pasto. Nosotros no podemos hacerlo, por obvias razones, porque nuestro sistema digestivo no tiene esas enzimas para digerir la celulosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estereoquímica de los carbohidratos. Recordando que la estereoquímica es una rama de la química orgánica que estudia la disposición espacial o tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Entonces, hablando un poco de la estereoquímica de los carbohidratos, tenemos que los azúcares tienen varios carbonos con grupos distintos, o sea, carbonos pilares, que es un carbono unido a cuatro grupos diferentes. El D y el L se basa en la posición del grupo OH o el grupo oxidrilo, que es el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. D si está hacia la derecha, y L si está hacia la izquierda. Los epímeros, que son azúcares que difieren en un solo carbono quiral, por ejemplo la glucosa y la galactosa. Tenemos también que en solución los monosacáridos se ciclan formando un nuevo carbono quiral, específicamente el carbono anomérico. Y tenemos que la mutuorotación es el cambio de las formas alfa y beta de los carbohidratos en la solución acuosa. Por último, tenemos las proyecciones de Fischer, que recordando que es una forma de representar en 2D las estructuras de las moléculas en el espacio. Y un ejemplo de un carbohidrato, tenemos la D-glucosa o la D-aldohexosa, que es una estructura de una glucosa que tiene el carbono quiral en su carbono número 5, y es D porque este está orientado hacia la derecha. Si estuviera orientado hacia la izquierda, entonces sería L-glucosa. Y bueno, hasta aquí ha sido mi parte. Ya luego mis compañeros van a seguir profundizando sobre el tema. Muy bien, yo voy a estar hablando sobre las azúcares D y L. Primero debemos saber que las azúcares son compuestos que tienen muchos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Un tipo importante de esos azúcares simples como la glucosa. Ahora, ¿qué significa azúcar D o L? La letra D o L se usa para decir cómo está orientado un grupo llamado hidróxido OH en el último carbono asimétrico del azúcar. O sea, el último carbono que tiene cuatro cosas distintas. El grupo OH está a la derecha, es el azúcar tipo D. Si el grupo H está a la izquierda del azúcar, es de tipo L. Esto no quiere decir
que un tipo sea bueno y otro malo. Simplemente es una forma de clasificar su forma en el espacio. Un dato interesante es que casi todos los azúcares que utilizamos en el cuerpo humano son de tipo D. En resumen, D y L indican la orientación del grupo OH, se basa en la posición en el carbono más alejado del grupo principal. La mayoría de los azúcares naturales son de tipo D. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre configuraciones de las aldeosas. Las aldeosas son un tipo de azúcar que tiene un grupo llamado aldehído, SHO, o un grupo uno de sus grupos extremos. Un ejemplo famoso es la glucosa. Esas moléculas tienen varios carbonos y muchos de ellos tienen grupo OH. Cada carbono tiene 4 cosas distintas unidas. Se llama carbono asimétrico. La configuración de una aldeosa se refiere a cómo están ordenados estos grupos OH alrededor de los carbonos asimétricos. Por ejemplo, la gliceraldehído es la aldeosa más simple. Tiene solo un carbono asimétrico. A partir de ahí, si vas agregando más carbonos, obtenemos otras aldeosas como la eritrosa, ribosa, glucosa, entre otras. Cada vez que agregamos un carbono asimétrico, a las posibilidades de configuraciones aumentan. Es como si estuviéramos más formas de organizar los brazos y piernas de una figura. Estas configuraciones son importantes porque afectan cómo se comporta el azúcar y puede ser usado en el cuerpo. En resumen, las aldeosas tienen un grupo SOH. Su configuración depende de cómo están colocados de grupos OH. Hay muchas aldeosas diferentes con distintas configuraciones. Esas diferencias afectan su función en los seres vivos. Vamos a continuar con la persona siguiente. Muy buenas tardes, queridos televidentes que nos están viendo el día de hoy o escuchando. Mi nombre es Darlenis Encarnación Torres y estaré compartiendo con ustedes el tema de estructuras cíclicas de monosacáridos anómeros y las reacciones de monosacáridos. Bueno, en el mundo de la química orgánica, las moléculas no solo importan por lo que son, sino por cómo se pliegan, giran y se cierran sobre sí mismas. Hoy hablaré de una transformación clave en los azúcares simples, su forma cíclica, más específicamente de cómo los monosacáridos, como la glucosa, pueden formar anillos y de lo que ocurre en ese proceso, la aparición de los anómeros. Cuando un monosacárido tiene tanto un grupo carbonilo como un grupo hidroxilo, puede ocurrir una reacción intramolecular, es decir, dentro de la misma molécula. Esta reacción forma una hemiacetal cíclico, una especie de anillo que reduce la tensión interna de la molécula. Uno de los ejemplos más comunes es la glucosa, que en la disolución forma una estructura de 6 miembros conocida como piranosa. Pero aquí viene lo interesante. En este nuevo anillo, el carbono número 1, que antes era parte del grupo carbonilo, se convierte en el carbono anomérico. Y según hacia donde se oriente el grupo hidroxilo, unido a este carbono, se puede formar uno de 2 anómeros, alfa y beta. Así, el grupo hidroxilo está orientado hacia abajo, tenemos el anómero alfa, y si está hacia arriba, es el anómero beta. Esta pequeña diferencia entre la orientación tiene enormes implicaciones biológicas, desde cómo se almacenan los azúcares en nuestro cuerpo hasta cómo las enzimas los reconocen. Pero también cabe destacar, cuando un monosacárido de cadena abierta se cierra para formar un anillo
No solo cambia su forma, también cambia su química. Este proceso da lugar a una nueva forma cíclica llamada piranosa, y con ella aparece un nuevo centro quiral en el carbono que antes era parte del grupo carbonilo. Así que la próxima vez que endulce tu café, recuerda, en este grano de azúcar se esconde una danza molecular entre estructuras abiertas, ciclos y anómeros. Y esa danza es lo que hace posible que la vida funcione tal y como la conocemos. Y para terminar nuestro viaje por el mundo de los monosacáridos, hablemos de algo fundamental, sus reacciones químicas. Aunque parezcan moléculas simples, los monosacáridos tienen un gran potencial reactivo. ¿Por qué? Porque contienen dos tipos clave de grupos funcionales, grupos hidroxilo y grupo carbonilo. Esta combinación los hace muy versátiles en reacciones. Los grupos hidroxilo, por ejemplo, pueden convertirse en esteres y éteres. Estas transformaciones no solo cambian sus propiedades químicas, sino que también facilitan la manipulación en el laboratorio. También los azúcares libres tienden a transformar jarabes difíciles de purificar, mientras que sus derivados de esteres o éter suelen ser más solubles en disolventes orgánicos y se cristalizan con más facilidad. Una reacción clásica es la esterificación, que se logra tratando al azúcar con cloruro de ácido o anhídridos que en presencia de una base. Todos los grupos hidroxilo pueden reaccionar, incluso el que está en el carbono anumérico. Así que más allá de su sabor dulce, los monosacáridos son auténticos laboratorios en miniatura. Pueden formar anillos, generar isómeros como los anómeros y participar en una variedad de reacciones químicas que los hacen esenciales tanto en la naturaleza como en la industria. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte con la chica que continúa. Bueno, muy buenas tardes. De mi parte, ahora el podcast y mi tema sería hablar acerca de los 8 monosacáridos esenciales y los disacáridos. Primero tenemos que conocer qué son los monosacáridos. Primero lo básico. Los monosacáridos son carbohidratos simples, es decir, las unidades más pequeñas de azúcar. No se pueden descomponer en azúcares más simples por medio de químicos y son absorbidos directamente por el intestino. Su función no se limita a proporcionar energía, también participan en la comunicación entre células, en la inmunidad, en la reparación de tejidos y más. Algunos se encuentran en alimentos, otros los puede sintetizar el cuerpo. Pero para un funcionamiento óptimo se necesita un buen aporte externo. Es aquí donde entran en juego los 8 monosacáridos esenciales. Los 8 monosacáridos esenciales, estos 8 azúcares simples son llamados esenciales no porque no podemos vivir sin ellos, sino porque desempeñan una función crucial en nuestras células y su deficiencia puede afectar procesos importantes. Vamos uno por uno. Conociendo primero lo que es la glucosa. El más conocido. Es la principal fuente de energía, se encuentra en frutas, verduras, miel, cereales y casi todos los alimentos con carbohidratos. Es vital para el cerebro, que depende casi exclusivamente de ella. La galactosa. Es parte de la lactosa, el azúcar de la leche. Tiene un papel importante en el desarrollo cerebral y en la formación de glicoproteínas y glicolípidos.
La manosa, menos conocida, pero fundamental. Participa en la glicolización, es un proceso por el cual se modifican las proteínas para que funcionen correctamente. También apoya el sistema inmunológico. La fucosa se relaciona con la comunicación entre células y con funciones del sistema inmune. También está presente en la leche materna y en algunos vegetales marinos. La silosa se encuentra en fibras vegetales, ayuda a la formación de estructuras celulares como las glucoproteínas y tiene un papel estructural en la matriz extracelular. La N-acetilglucosamina, vital para el cartílago y la piel. Se relaciona con la salud articular y es parte de la quitina de los crustáceos. También modula los procesos inflamatorios. N-acetilgalactosamina. Participa en el reconocimiento celular y en funciones inmunológicas. Ayuda a que las células se comuniquen de forma precisa. Y por último, el ácido N-acetil neuramínico. Tiene un rol en el cerebro, en la transmisión de señales nerviosas y en la protección de las células. Ayuda a impedir que virus y bacterias se adhieran a las membranas celulares. Muchos de estos azúcares trabajan como componentes de glicoproteínas y glicolípidos, lo que significa que están integrados en membranas celulares y participan en procesos, reconocimientos y señalización. ¿Qué son los disacáridos? Ahora que ya conocemos los monosacáridos esenciales, pasamos a los disacáridos, que son carbohidratos formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico. Aunque deben ser digeridos para convertirse en monosacáridos absorbibles, son importantes en la dieta en varios procesos metabólicos. Los principales disacáridos son la sacarosa, formada por glucosa y fructosa, es el azúcar de la mesa que todos conocemos y se encuentra en frutas, vegetales y en muchos alimentos procesados. Está la lactosa, que es la combinación de glucosa y galactosa presente en la leche y sus derivados. Algunas personas son intolerantes a la lactosa, lo que significa que no pueden digerirla correctamente por falta de la enzima lactosa, o sea, lactasa. Y la maltosa, que es glucosa más glucosa, aparece cuando se digiere el almidón, como en la saliva o en la digestión del pan, aunque no es común en alimentos naturales. Sí es importante en procesos de fermentación, como lo que es la producción de cerveza. Los disacáridos son, en esencia, fuentes de energía de rápida liberación, pero también su consumo debe ser moderado para evitar picos de glucosa en la sangre. Conocer estos monosacáridos y disacáridos no solo es importante para quienes estudian biología o nutrición, sino para todos. Nos permite entender cómo se alimentan nuestras células, cómo se comunican y cómo podemos apoyar nuestra salud a través de una dieta equilibrada. Alimentos frescos, frutas, verduras, algas, productos lácteos y legumbres pueden aportar muchos de estos azúcares esenciales. Por eso, una alimentación variada y natural no es solo una moda, sino una estrategia de salud. Así que le paso el siguiente tema a mi siguiente. Buenas tardes, yo les estaré hablando acerca de los polisacáridos y otros carbohidratos importantes. Los polisacáridos son carbohidratos complejos formados por la unión de múltiples monosacáridos. Cumplen funciones esenciales en los organismos vivos, desde el almacenamiento de energía hasta el soporte estructural. En esta presentación les estaré hablando también del almidón. El almidón es un polisacárido compuesto por cadena de glucosas unidas principalmente
por enlaces de A1,4 y ramificaciones de A1,6. Se presenta en dos formas: amilosa lineal y amilopectina ramificada. Su función biológica es el principal carbohidrato de reserva en plantas, almacenándose en órganos como raíces, tubérculos y semillas. Sirve como fuente de energía durante la germinación y el crecimiento. El almidón es digerido por enzimas para liberar glucosa cuando la planta requiere energía. El glucógeno, reserva energética en animales, estructura compleja y función en animales. El glucógeno es un polisacárido altamente ramificado, formado por glucosa, con enlaces de A1,4 y ramificaciones de A1,6 más frecuentes que el almidón, perdón. Funciones en animales: actúa como reserva rápida de energía principalmente en el hígado y músculo, liberando glucosa cuando el organismo la necesita. Su importancia metabólica: su rápida movilización es crucial durante la actividad física y situaciones de demanda energética inmediata. La celulosa: estructura y función en las plantas. Su estructura molecular es un polisacárido lineal formado por glucosa unida mediante enlaces de B1,4 que forman fibras resistentes. Su función principal: confiere rigidez y soporte a las paredes celulares vegetales, permitiendo mantener la forma y resistencia de las plantas. Su importancia ecológica: es biomolecular orgánica más abundante en la tierra y un componente clave en la cadena trófica. Le voy a hablar de la quinina también. En su estructura encontramos polímeros de N-acetilglucosamina de la celulosa, pero su función en hongos: componente estructural rígido de la pared celular que protege y mantiene forma celular. Su función en animales: forma exoesqueleto de artrópodos, proporcionando protección y soportes. Los oligosacáridos o polisacáridos funcionales. Los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos, participan en reconocimiento celular y señalización. Ácido hialurónico es un polisacárido lineal presente en tejido conectivo, producido por células y con función en hidratación y lubricación. Glucoproteínas y glucolípidos, moléculas con carbohidratos que juegan roles esenciales en comunicación y adhesión. Hasta aquí he llegado a mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Felicidad Jesús y yo les estaré hablando sobre la relación entre los carbohidratos que están en la superficie de nuestras células y cómo el virus de la influenza los aprovecha para infectarnos. Bueno, primero recordemos lo que dijo nuestro compañero Anthony al principio. Cuando hablamos de carbohidratos, muchas veces pensamos solo en la energía que nos dan los alimentos como el pan, los dulces, el arroz, pero en realidad los carbohidratos también cumplen funciones fundamentales dentro de nuestro cuerpo que van más allá de la nutrición. Uno de sus roles menos conocidos pero muy importantes es que forman parte de la superficie de nuestras células.
Allí se unen a proteínas y lípidos formando estructuras conocidas como glucoproteína y glicolípidos. Estas estructuras se organizan en una especie de capa que recubre externamente la célula, llamada glucocálix. Esta capa cumple muchas funciones esenciales que ayudan a que las células se reconozcan entre sí, permiten la comunicación celular, ofrece protección frente a agentes externos y contribuye a que las células se mantengan unidas en los tejidos. Dentro de esta capa, uno de los carbohidratos más importantes es el ácido siálico, que se encuentra en grandes cantidades en las células del tracto respiratorio. ¿Y qué tiene que ver esto con el virus de la influenza? Pues bien, el virus de la influenza, como cualquier otro virus, necesita entrar a nuestras células para poder reproducirse y para lograrlo utiliza una proteína que tiene en su superficie llamada hemaglutinina. Esta proteína actúa como una llave uniéndose específicamente al ácido siálico que está en la superficie de nuestras células respiratorias, como si estuviera abriendo una puerta para entrar. Una vez dentro de la célula, el virus utiliza nuestra propia maquinaria celular para replicarse, es decir, para hacer copias de sí mismo, pero no termina ahí. Cuando estas nuevas copias están listas, necesitan salir de la célula para infectar otras, y ahí entra el virus de la célula neuraminidasa. La neuraminidasa corta el ácido siálico que ayuda al virus a entrar, permitiendo que las partículas virales se liberen de la célula infectada y continúen su camino infectando más células a lo largo del tracto respiratorio. Este paso final es tan crucial que varios medicamentos contra la gripe están diseñados específicamente para bloquear la neuraminidasa. Al hacerlo, impiden que el virus se propague, lo que ayuda a reducir la duración y severidad de la infección. En resumen, los carbohidratos que están en la superficie de nuestras células, especialmente el ácido siálico, juegan un papel clave tanto en la entrada como en la salida del virus de la influenza. Esto nos demuestra cómo hasta las estructuras más pequeñas de nuestro cuerpo y aparentemente más simples pueden tener un papel fundamental en procesos tan complejos como una infección viral. Esto es todo por mi parte. Gracias por escucharme. Ahora le doy la palabra a mi compañero Deulis. Hello, guys. Como estaba hablando nuestra compañera aquí, Faisy del Jesús Villar, sobre los carbohidratos de la superficie celular y virus de la influenza. Tenemos que tener en cuenta que esos tienen unas, como podemos decir, implicaciones y aplicaciones. Que la interacción entre los carbohidratos de la superficie celular y los virus, como el de la influenza, tienen profundas implicaciones, como dije anteriormente, en la medicina moderna y la investigación científica. Y una de las implicaciones o aplicaciones que podemos como resaltar o hablar o decir son el desarrollo de la terapia antiadhesiva, que es una estrategia prometedora en el diseño de terapias que impidan adhesión de virus a las células huéspedes. Esto se logra. Cada cosa se logra en esta vida haciendo otros procesos. Pero de la terapia de antiadhesiva, se logra mediante moléculas que imitan
carbohidratos a las células, como el ácido ciálico, dicho anteriormente por otros compañeros aquí, bloqueando así los sitios de unión del virus y evitando sus entradas a las células. Como también otra implicación y aplicación puede ser el avance en vacunas antivirales, se puede decir que es el comprender cómo el virus de la influenza reconoce y se une a los carbohidratos celulares, así siendo fundamentalmente, podemos decir, para el desarrollo de vacunas más efectivas, a identificar las estructuras claves en interacciones. También los científicos pueden diseñar vacunas que generan una respuesta inmunitaria más específica y duradera, que era lo que estaban tratando de hacer. Bueno, yo creo que ustedes recuerdan la pandemia, porque eso fue hace 5 años. 5 o 4 años, no recuerdo muy bien. Pero sabemos que duramos mucho tiempo lo que era en prueba de vacuna para ver cuál podía ser mejor, cuál y qué sé cuánto. Que al final, yo personalmente me puse 3 dosis, creo, o 4, no recuerdo muy bien. Pero en sí, eh, otra implicación y diagnóstico, o podemos decir implicaciones que podemos decir es sobre el diagnóstico y pronóstico de infecciones. El estudio de los factores de glucanos puede decirse que sirve como biomarcadores para diagnosticar infecciones virales y predecir su evolución. Eso permite una intervención más temprana, Dique. Pues decimos Dique porque, ok, todavía podemos decir que está en veremos. Ok, como estaba diciendo anteriormente, eh, estaba hablando sobre el diagnóstico y pronóstico de las infecciones. Y también podría pasar a lo que es la comprensión de la especificidad viral. La especificidad viral con la que el virus de la influenza se une a ciertos tipos de ácido ciálico y cosas así. Y se puede decir ya no en fin, sino porque yo personalmente puedo decir que los carbohidratos, la superficie celular, no solo son componentes estructurales, sino que desempeñan roles esenciales en la interacción como patógenos hacia el virus de la influenza. ¿Qué podemos decir más, chicos? Hemos hablado de todo un poco aquí en esta conferencia y ha sido hasta ahora muy agradable. Aunque muchas personas le tienen un chin de miedo a lo que son los carbohidratos, algunas personas lo quieren, algunas personas no lo quieren. ¿Qué podemos hacer con eso? No sé. Hay que recordar que no todos los azúcares son iguales y que algunos no son realmente vitales para nuestro bienestar, para ser honestos. Esa es mi opinión personal. ¿No les gustaría mencionar algunos carbohidratos en los alimentos? ¿Qué ustedes La dicen? vi- Bueno, como estuvimos escuchando ahorita, creo que lo más importante son el arroz, la yuca, la papa, la leche, el pan, avena, todo lo que tiene que ver las pastas, todos esos son alimentos que contienen carbohidratos, o sea, los carbohidratos más importantes que deberían estar en la dieta de cada uno de nosotros para que lo podamos asimilar y que tener básicamente una nutrición balanceada y correcta para que nuestro organismo funcione de una buena manera. Muy bien.
creo que realmente también me causa mucha curiosidad el hecho de las personas que son intolerantes a la lactosa. O sea, es un tema un poco complicado porque ustedes comprenderán que la leche, aunque no se consuma de que de forma muy prominente, es muy consumible. Y hay personas que tienen que optar obligatoriamente por una leche artificial o de soya para poder consumirla. Realmente es un poco... Pero yo creo que el tema de los carbohidratos ha sido muy interesante para todos. Así que llegamos al final de este dulce recorrido por los azúcares esenciales. Y si les gustó este episodio, pueden seguirnos, compartirlo con sus compañeros para que sepan el tema de los carbohidratos. Y esto ha sido todo por hoy. Y muchas gracias por acompañarnos a todos los participantes. ¿no?